Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Recibido. Amén. Yo titulé este mensaje: no morirás en este capítulo. Voltea a tu vecino y dile: no morirás en este capítulo. Vamos, díselo. Mientras más viejo, más acabado, más triste, más así, ese rostro todo golpeado por el enemigo, díselo con más fe. Dile: no morirás en este capítulo. Quiero declarártelo y profetizártelo. Cuán importante es cuando la palabra viene justo en el momento que más lo necesitamos. ¿Cuántos están necesitando una palabra esta mañana? Esta palabra bendijo mi vida hoy a las 3 de la mañana. Mientras oraba y le decía al Señor: Señor, toca corazones, prepara mentes. Y leía la palabra, el Señor me impactaba mucho. No morirás en esta temporada. Y quiero que vaya conmigo a Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Este es un verso de la Escritura muy conocido en el que Dios mismo llama al profeta Jeremías. Voltea a tu vecino y dile: eres un llamado. Díselo con fe, dile: eres un llamado. Mientras más terco y más burro sea, díselo con más fe: eres un llamado. Y me encanta porque el profeta Jeremías, aún considerándose no apto, ¿cuántos nos consideramos no aptos? Yo creo que una de las características de todo llamado es que no se considera a sí mismo. El que mucho se considera no tiene lugar en ese llamado. Pero cuando yo no me considero apto, esa es la primera característica de un llamado. Y entonces Dios le dice a Jeremías: Jeremías, yo te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Ya yo te había planeado, ya yo te había puesto un nombre, ya yo había puesto una asignación en tu vida, ya yo había depositado en ti un propósito y un llamado. Alguien tiene que decir amén a eso. Y antes de que nacieras, te aparté. Gracias, Señor. Antes de que nacieras, te aparté. Y ese te aparté es como: eres especial. Dile a tu vecino: no eres un extra. Díselo: no eres un extra. Eres un protagonista. Gracias. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones.
Quiero hablar esta mañana de propósito y de asignación. Todos los que estamos aquí necesitamos entender cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra asignación. Creo firmemente que cuando la persona no conoce su asignación en esta tierra, y estoy hablando de asignación espiritual, cuando la persona no conoce su asignación, esa persona es una persona sin rumbo. La palabra dice que antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos había diseñado. Pero nos había diseñado para una asignación en específico. Todo Dios lo tiene preparado. Me encanta porque antes de nacer ya éramos siervos. Ya éramos para Dios. Ya éramos un pastor, una profeta, un predicador, un músico, un adorador. Ya eras, espiritualmente hablando, ya tenías un rango. El problema es que muchos no fuimos enseñados y formados desde niños en esa asignación. ¿Por qué hay tanto hombre, tanta mujer, tanto cristiano incluso, viejos? Voltea a su vecino, viejo ya. Y aunque se congregan y aunque están ahí llenando una silla, pero no se sienten realizados. El hombre puede tenerlo todo, pero al mismo tiempo no tiene nada. Porque la asignación no tiene nada que ver con lo secular, no tiene nada que ver con lo terrenal, no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con las posesiones, no tiene nada que ver con una carrera universitaria. Tiene que ver con lo espiritual, con mi espíritu. Y por eso es que hay tanta gente amargada. ¿Usted se ha preguntado por qué hay gente amargada en esta vida? El matrimonio no los hace feliz, los hijos no los hacen felices. Lo que han logrado hasta este día, sea poco o mucho, no los hace felices. Y tú lo sabes, estoy hablando contigo. Te estás bañando y mientras el agua cae en tu cabeza, Dios te está diciendo, ¿qué ondas con tu vida? No estás haciendo lo que para lo que yo te diseñé, no lo estás haciendo. Y por eso en las mañanas cuando vas en el tráfico a trabajar, eres infeliz. Y muchos, desde niños, nadie nos formó en esa asignación. Por eso es tan importante traer nuestros hijos a la iglesia. En Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino. No es en mi camino, sino en el camino que ya el niño trae. Diga conmigo, mis hijos tienen su propio camino. Muchos padres inciden en que sus hijos estudien una carrera, sean de una manera, formen un carácter un determinado carácter, sean de una forma. Y los padres inciden sin entender que nuestros hijos ya tienen un diseño que no tiene nada que ver con nosotros.
¿Cómo puede mi hijo descubrir ese diseño? Trayéndolo a la iglesia. Cuando un niño no es encarrilado en lo espiritual, ese niño tardará años en encontrar su propósito y su destino. Muchos se mueren sin encontrar ese propósito y ese diseño. Instruye al niño en su camino. Mientras yo era un muchacho de 5, 6, 7 años, en mi casa se adoraba a Dios. Y yo no entendía cuál era el diseño que Dios había puesto en mi corazón, en mi vida, en mi mente. Pero llegaban pastores a mi casa, oraban, ponían sus manos sobre mi cabeza y decían: este niño predicará la palabra. Y ya comenzaba el Espíritu Santo a obrar, a despertar. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero el hombre se aparta de Dios. El hombre se aparta de Cristo. El hombre deja de congregarse. El hombre se enfoca en lo material. El hombre se enfoca en lo terrenal. El hombre se pierde. Y cuando el hombre se pierde, el mundo lo absorbe. Y aunque pueden lograr con sus fuerzas tener aquí y tener allá, pero realmente por dentro es infeliz. Porque se perdió lejos de su asignación. Y entonces el apóstol Pablo, maravillosamente el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2 versículo 10: ¿cómo yo vuelvo a encontrar mi asignación cuando yo me perdí? Cuando nadie me instruyó desde niño, cuando mi vida fue secular totalmente. Pastor, mi vida fueron los bailes. Mi vida fue un desastre, vicios. Yo crecí en un hogar totalmente alejado de Dios. Entonces, si nadie me instruyó desde niño, ¿cómo vuelvo a encontrarme con mi asignación y cómo vuelvo a encontrarme con mi propósito? Y dice el apóstol Pablo en Efesios, dice: pues somos la obra maestra de Dios. Gracias, como si no vinieron al culto esta mañana. Dice el apóstol Pablo: pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué tú eres? ¿Qué son tus hijos? Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. Cuando el apóstol Pablo dice Él nos creó de nuevo, quiere decir te perdiste en el camino, pero Cristo te rescató. ¿Alguien está aquí esta mañana? Y dice el apóstol Pablo: Él nos creó de nuevo. Ya habíamos sido creados, ya habíamos nacido en el vientre de nuestra madre, pero nos extraviamos. Pero dice el apóstol Pablo: Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Cristo nos puede volver a crear. Aunque yo no haya nacido en un hogar cristiano, aunque yo no haya sido enseñado desde niño, pero si me encuentro con Cristo, Él me hace nacer de nuevo. Gracias, pero si le va a lavar, alábele de verdad. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que, ¿para qué nos vuelve a hacer nacer Cristo? Cristo nos crea de nuevo a fin de que hagamos las cosas buenas que Dios preparó para nosotros tiempo atrás. El plan y la asignación no se pierden. Alguien diga amén a eso. No sé si alguien está entendiendo la palabra. No sé si alguien está entendiendo por el rumbo por el que quiero ir. Cristo nos vuelve a crear de nuevo para que nos encarrilemos a hacer las cosas. Ahora,
¿cuánto cristiano vuelve a nacer de nuevo, pero contiende? Contender es oponerse a hacer las cosas que Cristo preparó, que Dios preparó. Entonces ahora hay una batalla con cristianos burros, con cristianos tercos, rebeldes, conocedores de la Escritura, que no quieren hacer ni trabajar en la asignación que Dios preparó para ellos. Quieren estar cómodos, quieren ser visitantes los domingos. Increíble esta palabra. El hecho de nacer de nuevo en Cristo es para que nosotros seamos alumbrados. ¿Cómo somos alumbrados? Por medio de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Es la palabra la que me alumbra, la que me enseña, la que me revela. Oh, yo fui creado para esto. Y aunque mi carne se revele, y aunque mi mente no lo acepte, y aunque mi alma se quebrante por no querer renunciar a los placeres, a los deseos, pero mi espíritu se goza de estar aquí, de adorarle, de glorificarle, de servirle. Mi espíritu se goza. No somos el resultado de un error. No somos un capricho de la naturaleza. Somos creación perfecta de Dios. Y tenemos ese propósito espiritual y ese propósito eternal. Delante de mí hay gente que tiene que predicar. Y tú no te sientes apto, tú no te sientes preparado. No tienes que sentirte preparado, solo tienes que estar dispuesto a descubrir en Cristo ese propósito. Deja de ser un infeliz, deja de tener una vida insípida. Vine a incomodar esta mañana a un par de personas que están aquí y a decirle: tú puedes hacer lo que quieras en este mundo y puedes querer tener el éxito que quieras, pero si no le sirves a Dios y si no entras en tu propósito y si no entras en tu asignación, tu vida será insípida, tu vida no tendrá sabor, tu vida no tendrá gozo, alegría. Serás un infeliz todos los días de tu vida. Gracias, pero yo vine a predicar la palabra. Y no importa cuántas veces te congregues, no importa cuántas veces te quebrantes y vengas aquí al altar y levantes las manos, pero si sigues negándote. Oh, mira cuántas casas tengo, y mira cuánto tengo en el banco, y mira cuánto he logrado. I don't care. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Cuando yo parta, aquí se va a quedar todo. Dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra. Hagamos tesoros en la eternidad. ¿Y cómo yo hago tesoros en la eternidad? Gano almas. Trabajo en la obra. Me gozo en la obra. Y aquí delante de mí hay personas que en un tiempo estuvieron dentro de su asignación, pero se fueron. ¿Y sabes por qué se fueron? Porque el diablo les puso una zancadilla, el diablo les puso una trampa, el diablo los decepcionó por medio de una persona.
El diablo se salió con la suya y se fueron. Acuérdate cómo eras feliz en tu asignación. Acuérdate cómo era tu alma en tu asignación. Acuérdate de tu sonrisa, aún en medio de necesidades, aún en medio de dificultades, pero eras otra persona. Y ahora vives amargado, ahora vives amargada. Y la pura misericordia de Dios te ha venido persiguiendo y te trajo esta mañana al culto para hablarte y para decirte cuándo vas a reaccionar. Vine a darle un par de cachetadas espirituales a algunos y a decirles: es hora de reaccionar. Tu gozo, tu alegría no está en lo material. El gozo de tu alma está en tu asignación. Alguien levante la mano y diga amén a eso. ¿Cómo sé que un cristiano está lejos de su asignación? Un cristiano que está lejos de su asignación se cansa fácilmente, vive cansado. Voltea a ver a tu vecino. Mírale las ojeras que tiene. Y esas ojeras no es por haber ido a ver a Cumbia Kings ayer. Esas ojeras son de cansancio. Esas ojeras son de desvelo. Esas ojeras son de pasar noches con los ojos abiertos viendo el ventilador dar vueltas, diciendo: ¿cuándo voy a salir adelante? ¿Cuándo voy a pagar esto? ¿Cuándo voy a ser feliz? ¿Cuándo voy a sentirme realizado en mi casa? ¿Por qué las cosas a mi alrededor no me satisfacen? ¿Por qué el dinero no me satisface? ¿Por qué aunque tengo trabajo, aunque he logrado esto, aunque he logrado lo otro, pero yo no me siento feliz? Se cansa. Cuando tú veas una persona cansada en la vida, pidiendo y anhelando la muerte. Hay personas cansadas anhelando la muerte. Ya viví demasiado, ya siento que no tiene sentido mi vida. Está cansada esa persona. ¿Por qué está cansada? Cuando uno está dentro de la asignación, uno puede estar, hermano, más viejo, pero uno tiene la energía. No sé si usted me está entendiendo eso. Cuando uno está dentro de la asignación, uno es un Caleb. ¿Y sabe? Cuando Moisés mandó a 12 príncipes a reconocer la tierra prometida, habían 11 jóvenes y un viejo. Los viejos digan amén. Habían 11 jóvenes y un viejo entre aquellos príncipes. Un joven era el único alineado a la asignación, Josué. Y junto a él un viejo. De esos viejos que no le tienen miedo a nada. De esos viejos que hacen ejercicio. De esos viejos que comen bien. De esos viejos que se cuidan. Porque hay viejos descuidados que lo que esperan es un infarto. Comamos y bebamos porque ya estamos viejos. Esa es la mentalidad de un mediocre. Pero el hecho de que tú estés entrado en edad, no viejo, sino entrado en edad. ¿Alguien me está entendiendo esto? El hecho que tú seas entrado en edad no quiere decir que todavía Dios no tenga grandes planes contigo. ¿Alguien aquí me está entendiendo esto? Muy viejo puede ser una persona, pero si está dentro de su asignación, esa persona no se cansa. Esa persona está activa, esa persona ora, esa persona se levanta, esa persona trabaja en la obra, esa persona sirve, esa persona le arrebata almas al infierno, esa persona canta, alaba a Dios, levanta las manos, se activa, dice aleluya, dice gloria a Dios, dice amén, se para de su silla, salta. Alguien tiene que decir amén esta mañana.
Usted ha visto cuánto adolescente, joven hay ahora en día cansado. Déjame venir aquí abajo. ¿Usted sabe cuántos jóvenes de 20 a 30 años cansados tienen reuma? Les duele la espalda. No quieren salir de sus cuartos. No quieren ni tan siquiera barrer la casa. No quieren levantar sus calzoncillos chucos. Sus cuartos son un desastre. Sus baños son un desastre. ¿Alguien me está entendiendo esto? Están cansados. ¿Sabe por qué el joven se cansa? Porque el joven escucha Bad Bunny, escucha, dígame otro que está de moda, La Bichota. Escuchan la basura que hay ahora y no son felices y no están dentro del propósito. No sé si usted me entiende esto. Entonces, cuando una persona no está dentro del propósito de su llamado y de su asignación y de su diseño, esa persona se cansa fácilmente. Todo lo cansa. El trabajo lo cansa, la casa lo cansa, el marido lo cansa, la mujer lo cansa, los hijos lo cansan, los cultos lo cansan, todo lo cansa. Viven cansados. Pero también una persona que está lejos de su asignación es una persona que se frustra constantemente a la mitad de todo proyecto. Gracias, no he comenzado el mensaje. Se frustran a la mitad de todo proyecto. Son personas que constantemente quieren iniciar nuevos proyectos, pero 1, 2, 3 meses y ya están frustrados, cansados, ya no quieren nada, ya no se levantan, ya no abren la cortina. ¿Alguien me está entendiendo esto? Se frustran y fracasan. Son personas que sufren y huyen de los procesos. No les gustan los procesos. Son personas que fácilmente se desvanecen ante las amenazas, porque siempre que tú te levantas a emprender algo vendrá una amenaza. Y no más viene la amenaza y ellos se desvanecen. Y ellos caen rendidos ante la amenaza. Sus vidas no tienen rumbo, son inestables. La persona que no está encarrilado en su asignación es inestable. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado, mírala bien a los ojos, analízala, hazle un escáner en este momento y si la ves inestable, ¿alguien me está entendiendo eso? Y las iglesias están llenas de inestables. ¿Sabe cómo es el inestable? El inestable viene al culto, se quiebra, llora ante la presencia del Señor, pero no tiene las agallas de aceptar su diseño. A los 33 años, alguien sin preguntarme, sin avisarme, sin prepararme, me pasó al altar de manera engañosa, pudiera decir. Me ungió con aceite la cabeza. Me nombró pastor de esta congregación y se fue. Si a mí me hubieran dicho que en ese culto me encarrilarían a mi destino, yo no hubiera llegado a ese culto. En la carne. Pero hay muchos que Dios no tiene que avisarles, porque el Espíritu ama el destino, pero la carne se opone, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que la carne se opone a lo del Espíritu. No quieres. No quieres. Por eso hay tanto cristiano y tanta persona frustrada.
Y esto me recuerda a un hombre llamado Pedro. Un Pedro frustrado, trabajador. ¿Cuántos trabajadores hay aquí? Trabajador, chambeador, de sol a sol, como dicen mis hermanos de Salserín. Trabajadores, diga conmigo, trabajadores. No, ellos no le arrugan la cara a nada. Pedro era pescador de oficio, pero también era un fracasado en su máxima expresión. Trabajaba incansablemente, pero no le abundaba. ¿Alguien se ve en ese espejo? Pedro trabajaba incansablemente como un burro, pero no le abundaba. No lograba sus metas. A veces le iba bien, a veces, la mayoría de veces le iba mal. Tapaba un hoyo y se le abrían 5. Y Jesús, que conoce a ese fracasado, y Jesús, que lo identifica y que conoce el diseño con el que lo formó desde antes que naciera, decide encontrarse con él. Conociendo Jesús su verdadera asignación, sube a su barca. Alguien esta mañana tiene que aceptar que Jesús suba a su barca. ¿Seguirás contendiendo con Dios? ¿Seguirás peleando y alejándote de tu asignación? ¿O permitirás que Jesús suba a tu barca? Y cuando Jesús sube a la barca de ese fracasado, predica la palabra, utiliza aquella barca como plataforma. ¿Sabes? La barca de Pedro simboliza la estructura económica que rodea a Pedro, lo que sostiene a Pedro. Oh my God. Cuando yo entiendo esto, yo descubro que dentro de mi asignación todo lo que Dios me dé será usado para el reino de Dios. Y allí comienza mi asignación. Señor, mi casa te pertenece. Hay que hacer grupos de oración. Hagamos grupos de oración. Mis finanzas te pertenecen, mis carros te pertenecen. Hay que llevar hermanos a la iglesia. ¿Tu barca para qué está sirviendo? ¿Para qué sirve tu barca? Gracias. Lo primero que Jesús hace en Pedro, utiliza su estructura económica para predicar la palabra. Pedro está ahí al lado de él. Está asombrado, sintiéndose inmerecedor. Pedro dice: si Jesús supiera quién soy yo. Diga conmigo: ¿cómo voy a entrar a esa asignación si no saben la lacra que soy yo? ¿Ah? Jesús ya te conoce. Y Jesús sube a la barca de Pedro y predica la palabra, utiliza su estructura económica. Y cuando ya ha lanzado la palabra el Señor y cuando ha tirado el mensaje, el Señor Jesucristo voltea a ver a Pedro y le dice: Pedrito, Pedrix, rema a aguas profundas. Vamos a la profundidad. Pedro queda viendo a Jesús y le dice: ¿para qué? ¿Para qué si aquí estamos bien, Señor? Y Jesús le dice: te quiero mostrar todo lo que soy capaz de hacer en tu vida. Te quiero mostrar tu asignación. Y un acto de multiplicación, humanamente hablando, es una muestra de lo que en el Espíritu Jesús va a hacer con Pedro. Pedro acepta ir a la profundidad. Y cuando llega a la profundidad, Jesús le dice: tira la red. Pedro tira la red
Y dice la escritura que la red se le rompía de peces. Pero antes de ir a la profundidad, Pedro le dijo al Señor: ¿para qué vamos a ir a la profundidad si he pescado toda la noche? Toda la noche he trabajado y no he pescado nada. ¿Por qué, pastor? Porque no estaba en su asignación. Puedes tener la estructura económica, puedes tener casa, puedes tener trabajo, puedes tener negocio, pero si no tienes claridad y revelación de tu asignación, todo se te irá como agua entre las manos. Señor, toda la noche hemos trabajado y no pescamos nada, pero obedeceré. Y dice Lucas capítulo 5, versículo 5. Vaya conmigo a Lucas capítulo 5, versículo 5. Dice la escritura: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices. Cuando yo entro a mi asignación, cuando yo obedezco lo que Dios me dice, ¿de qué sirve que usted venga a la iglesia si usted no obedece? ¿De qué sirve que usted venga a la iglesia si por aquí le entra, por aquí le sale? Esa es religiosidad, hermano. Usted solito se está mintiendo a sí mismo. Dice, pero si tú lo dices, voy a remar. Alguien aquí tiene que comenzar a remar a su asignación. Alguien aquí tiene que entender que se trata de que Jesús vaya en mi barca, pero el que rema soy yo. Muchos queremos que Jesús haga el trabajo y Jesús lo único que está es ahí, al lado mío, pero el que tiene que esforzarse soy yo. Y dice, ponme el otro versículo. Esta vez, cuando Pedro hubo remado y fue a la profundidad, dice el versículo 6, las redes se llenaron tanto, de tantos peces, que las redes se comenzaron a romper y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de otras barcas. Mira qué lindo esto, porque cuando yo encuentro mi asignación, tengo la capacidad de llamar a los que me rodean y decirles: aquí está la bendición, vengan. Alguien esta mañana me está entendiendo. Una señal hermosa de que yo encontré mi asignación es que comienzo a hablar a los demás de la bendición que yo estoy recibiendo. Hey, yo estoy yendo a la Frater. Y desde que estoy ahí, estoy enrumbándome. No soy el mismo, no pienso lo mismo, no camino igual. Mi conducta no es igual. He comenzado a ver bendición. Atacado pero bendecido. Y de pronto 2 barcas más alrededor de Pedro ya estaban llenas de peces también. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Y ese es el pensamiento de un religioso que está viendo su asignación pero que no la quiere aceptar. Eso es lo que el diablo te repite al oído: sos pecador, cochino, inmundo. Y te resistes y dices: no, yo no puedo ser pastor, yo no puedo predicar, yo no puedo adorar, yo no puedo meterme de lleno, porque si todo el mundo supiera quién soy yo, soy un malandrín, soy un maleante. Pedro le dice a Jesús: apártate de mí, Señor. Y dice la escritura: soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Y dice el versículo 9: estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban ahí estaban asombrados.
Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados, y Jesús respondió a Simón: no tengas miedo. Yo quiero hablarle a una persona que está aquí, que el Espíritu Santo lo trajo a este culto. Y quiero decirte, no tengas miedo de la asignación. ¿Alguien está entendiendo esto? Dice, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. De ahora en adelante entenderás tu asignación y trabajarás en tu asignación. Cristo lo volvió a meter en su diseño. Y me sorprendo en sobremanera porque Pedro encuentra su asignación por medio de Jesús. Y cuando encuentras tu asignación, la vida te cambia abismalmente. Quiero decirle a una persona aquí amargada, quiero hablarle a una persona aquí triste, quiero hablarle a un corazón sin rumbo, a una mente volátil, que cuando encuentres tu asignación, tu vida dará un giro increíblemente. Porque ahora Pedro, en lo poco, en lo mucho, es feliz. Porque ahora Pedro está dentro de su propósito. Y entonces Pedro deja de ser un X y se convierte en un protagonista. Cuando Pedro tiene el encuentro con Jesús, deja de ser un extra. ¿Sabe quiénes son los extras? Los rellenos. Los que los meten a escenas de películas, de series, para llenar un bulto. Y ellos se sienten actores. Y la única escena en la que aparecen es de espaldas caminando hacia allá. Mientras el protagonista camina hacia el frente y es el que tiene toda la atención. Hay demasiados cristianos trabajando de extras. Son unos X. Son rellenos. Pero Pedro, que se encuentra con Jesús y que se encarrila nuevamente a su diseño y a su asignación, se convierte en un verdadero protagonista. Gloria a Dios por los protagonistas que están aquí esta mañana. Gloria a Dios porque Dios te está hablando. Dios te está hablando. Si usted entiende que esta palabra tiene su nombre, diga aleluya, diga amén. Y ahí es donde comienza el mensaje. Porque me permite decirle que en toda película, en toda serie, en todo cuento, en toda novela, el protagonista nunca muere. Cuando yo me convierto en protagonista, mi personaje espiritual se blinda. Y entonces me puedo ver rodeado de enemigos y nunca me matan. Entonces ahí es donde aplica la palabra: caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti nadie te tocará. Porque dejaste de ser un X y ahora eres un protagonista. Hay alguien esta mañana que entiende esta palabra y que dice: soy un protagonista. Hace muchos años me hice muy fanático de una saga de guerra. Esta saga de guerra, yo era un muchacho. No sé cuántos años tendría yo, unos 10 años, 11 años, no lo sé. Pero me hice tan fanático de una saga de guerra llamada Rambo. ¿Cómo se llamaba? Rambo. ¿Hay algún Rambo aquí que tenga el pelo largo? Allá arriba hay algún Rambo que tenga el pelo largo. ¿Eso hablando en serio? Ese es Rambo moderno. Rambo era un veterano de guerra.
¿Cuántos aquí vieron la saga de Rambo? Ok. Rambo era un veterano de guerra. Escúcheme esto que le voy a decir. Era un veterano de guerra. Pero cuando usted recuerda, Rambo era amargado. ¿Cómo era Rambo? Amargado. Usted comienza las primeras escenas de la película y Rambo está en un taller, sentado en un lugar, con una cara de pocos amigos. Rambo no tiene mujer, no tiene hijos, no tiene nada a su alrededor, no tiene amigos, no tiene nada. Él está solo. ¿Cómo está? Solo, sin asignación, sin diseño, sin propósito. Rambo está ahí, con su boca panda. Yo no sé cómo hacer eso. Rambo está ahí. Y de repente aparece en escena un alto funcionario de ejército de Estados Unidos. ¿Ah? Un jefe que trae una asignación para él. ¿Alguien está entendiendo esto? Ven, tú tienes cara de Rambo en hambre. Ese Rambo cuando en época de hambruna. Pon cara sí, pon cara como. Sí, mantén el personaje, Él está ahí amargado. Así somos los cristianos. Pon cara de amargado. ¿Sí? Cara de amargado. Aparece en escena el jefe, el jefe. El jefe ya es un general, un coronel, ¿me entiende? Ya viejo, ya acabado. Ya veterano de veteranos. Póngase los lentes para que parezca jefe. Viene donde Rambo. Rambo ni le quiere ni dar la cara. Rambo lo ignora. Sí. Viene donde Rambo y dice: John. Oh my God. Sí, habla como: John, tengo una misión para ti. Tengo una misión para ti. Pero Rambo está: no quiero saber nada. No quiero saber. Sigue viendo para otro lado allá a las hermanas que están allá. Y él trata, el jefe trata de como convencerlo, trata de convencerlo. Ahí habla y trata de convencerlo. John, el ejército te necesita. Hay secuestrados que te necesitan. Enfócame a John y a eso. Para que la gente que está viendo por transmisión vean al verdadero Rambo. Ignóralo, no le hagas, no estás interesado. Sí, la misión. Y así muchas veces, escúchame. Voltea al Rambo que tienes a la par. Dile: ¿hace cuánto que el general que Dios destinó para meterte al diseño te está rogando y tú estás? Escuchas palabra ahí. Pero dice: hay que rescatar a los rehenes. Hay que rescatar a esos rehenes. ¿Con quién lo voy a hacer? No, tú pregúntale: ¿con qué ejército lo voy a hacer? ¿Con qué ejército? Solo tú. Tú solo. Escúchame esto. La asignación de los verdaderos guerreros no necesitan. Cuando Dios te dará tu asignación y tu llamado, eres el único que entenderá. Alrededor tuyo nadie entenderá tu llamado. Te tocará ir solo a la misión. Entonces, yo puedo ver al general diciendo: irás solo y te pondré esto.
Oh my God, John Rambo. Eso. Pon cara de John Rambo. Ahora agarra tu ametralladora. Yo quería que fueran mis hijos a buscarme a algún Dollar City una ametralladora, tal vez para el culto de las 10. Oh my God. Oh my God. Esta es una escopeta. Sí, te sirve, John. Oh my God. Ahora escucha la canción. Hasta mi gente de medios tienen que estar ahorita poniendo la canción de John Ramos. Tan, 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 tan. Ok, acepto la misión. Acepto la misión. Chao, baby. Chao, baby. Quédate conmigo, Rambo. Acepta la misión. ¿Cómo? Solo. Diga conmigo, solo. Rambo solo tiene un cuchillo, un mega machete y macasa. Solo los del campo sabemos esto. Todos están como, ¿qué quiere decir el pastor? Y la casa, no. Hay una marca de machetes que se llama Imacasa, salvadoreñísima. Solo los que hemos tameguado sabemos esto. Él tiene su cuchillo, tiene su M60, tiene balas aquí. Hay que preparar esto bien para las 10. Van, lo llevan en un helicóptero. Sube aquí arriba, rápido, Rambo. Sube aquí arriba. Viene. Lo tiran en paracaídas, lo tiran. No te vas a quebrar, en nombre del Señor. ¡Ah! Mira a su alrededor. Los chinos están escondidos. Estás rodeado de chinos. A ver, tengo que seguir con el culto. Rambo entra a un territorio donde está literalmente solo. Miles, yo nunca había visto en una película donde miles y miles y miles de chinos a su alrededor. Pero Rambo es protagonista. ¿Por qué le tienes miedo a tu asignación? Si eres protagonista. Pedro era un X, pero cuando Pedro acepta ser pescador de hombres, no hubo uno de los 12, tan protagonista como Pedro. Si usted busca de los 12, los 12 todos ahí andaban. Pero Pedro se robaba el show. No sé si usted me entiende. Jesús le dice, ok, Pedro, te haré pescador de hombres y de vez en cuando te dejaré cortar orejas, porque conozco tu impulsividad. Podrás caminar sobre las aguas si quieres. Eres un protagonista. Voltea a tu vecino y dile, eres un protagonista y no te has dado cuenta. Eres el protagonista de tu casa, eres el protagonista de tu familia, eres el protagonista de tus hermanos. Y cuando yo soy el protagonista, en la película me doy cuenta que vienen cual cantidad de malos puede haber. Tú que estás con gorra, vente. Todos los que están con gorra, con cara de chino, vengan. Ven. Tú tienes gorra. Vente. Los que tienen gorra, ¿me ayudan? Vente. ¿Quién más tiene gorra? Vente. ¿Alguien más tiene gorra? Vente. ¿Quién más tiene gorra? Tú no tienes gorra, pero tienes cara de malo. Vente. Eso. Vente. Todos.
Hermano, yo no sé si usted ha visto esta saga, pero es que a mí me encantaba. O sea, yo estaba con una expectativa de lo que iba a pasar. Rambo caminaba por los ríos, caminaba, se camuflaba entre el lodo. ¿Ah? Rambo venía. Pero en una ocasión, a Rambo lo rodean los enemigos. Lo rodean los enemigos. Lo rodéanlo. Y apúntenlo con las armas. Lo rodean. Apúntalo. Sí. Lo apunta con el machete. Sí. Ahí está. Y le hablan en chino. Hoy te vamos a matar, desgraciado gringo. Sí. Lo agarran, le quitan el arma, lo arrodillan. Agárrenlo. Y lo capturan. Cuando yo estoy dentro de mi asignación, Dios permite que yo entre en procesos. Cuando yo estoy dentro de mi asignación, la asignación no es un pase libre que te exime de procesos, que te exime de guerras, que te exime de batallas. No, al contrario. El aceptar mi asignación me rodea de enemigos. Pero por alguna razón Rambo tiene una característica. La M60 que lo acompaña nunca se le terminan las balas. Gracias. Me permite decirle que aunque parezca locura o aunque parezca lo que sea, pero en lo espiritual lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos un arma que tiene balas interminables. Gracias, pero ¿alguien está entendiendo eso? Nuestra ametralladora tiene armas para cualquier situación y para cualquier enemigo que se presente delante de nosotros. Tenemos más de 365 promesas escritas en este libro. Alguien tiene que decir amén a eso. Una promesa para cada día. Alguien diga aleluya. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, dice la escritura. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Alguien tiene que decir aleluya. No hay nada más hermoso que enfrentarse a una guerra dentro de la asignación. El problema es enfrentar guerras contendiendo con la asignación, lejos de mi asignación. Ahí sufrimos, ahí nos degollan, ahí nos hacen pedazos, ahí nos acaban la familia, ahí nos acaban los hijos, ahí nos acaban las finanzas, ahí nos hacen pedazos, ahí viene la enfermedad, ahí viene el cáncer, ahí viene la leucemia, ahí viene la desgracia. Pero cuando yo estoy dentro de mi asignación, a Rambo lo captura, lo rodea cuanto enemigo, hermano, lo llevan a un campamento, lo sientan, tráiganlo, dame una silla. Lo llevan a Rambo, lo sientan en una mesa, hay un ventilador de fondo, hay una mesa aquí, le ponen el choques eléctricos, pónganle choques eléctricos, Rambo sufre. Más, denle más volumen. ¿Usted se acuerda de esto? Pero no hay choque eléctrico que lo mate. Recuerde, es protagonista. Y él está ahí aguantando choques eléctricos. Nadie dijo que dejaran de darle choques eléctricos. Lo torturan, le hacen heridas en el rostro, le hacen heridas.
Está siendo torturado. No es fácil estar dentro de la asignación y ser torturado. Es un ataque infame del infierno. Pasamos por esto. Pasamos por esto. El infierno se encarga de torturarnos el hogar, de torturarnos el alma, de torturarnos el espíritu, de torturar nuestros pensamientos. La deuda nos agobia, las finanzas no mejoran, pero estás dentro de la asignación y por alguna razón, aunque todo a tu alrededor esté mal, pero estás vivo y tienes propósito y todavía Dios tiene planes contigo. Alguien tiene que decir amén a esto. Los chinos malvados tienen una debilidad o dos o varias debilidades. Número uno, tienen que comer. Número dos, tienen que dormir. Y de alguna manera se cansan de torturar. Lo dice la Biblia, resistid. Dice la Biblia, cuando eres, escúcheme, cuando eres el protagonista, te toca resistir. Toca a tu vecino y dile: resiste, Rambo valiente. Dile, resiste. Eres un valiente, eres un protagonista. No te vas a morir en este capítulo. Entonces Rambo resiste cuanta tortura puede. Y cuando ya está desmayado, medio desmayado. Pero para acá, para que te vean. Cuando Rambo ya estaba medio desmayado, moribundo, pero resistiendo. Escúchame, tú que estás aquí moribundo, pero resistiendo. Dice los chinos: vamos a comer. Unos para acá, otros para allá. Los chinos comen sentados en el suelo. En el suelo, no en la grada. Coman ramen. Coman ranas. Y Rambo comienza a reponerse. Se despierta. Está hecho 1000 pedazos, pero tiene su insignia. Voltea al suelo y ve su M60. Quedó ahí. Como puede, se destraba las cadenas. Escúchame. Como puede, se destraba las cadenas. Vuelve a agarrar su M60 y en segundos, no es el torturado de hace unas horas, en segundos él está otra vez activo. La música de Rambo. Tan, 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 tan. Ya no pongan nada, ustedes no andan en nada. Escúchame. Rambo mira a su alrededor. Está dentro del campamento enemigo. Rambo no está en medio, como un penal gigante. Todo hay chinos por todos lados. ¿Cómo va a salir de ahí? ¿Usted vio la película conmigo? O sea, hermano, yo tenía 10, 11 años. Yo estaba: hoy lo matan. Rambo viene, encuentra a los chinos se ponen de pie rápido, se tiran, agarran sus armas, vienen contra él, pero Rambo ya pongan cara de muertos así. Faltan más chinos. Allá están más, otros. Hermano,
Rambo mata a cuanto chino encuentra delante de él. Nunca se le acaban las balas, pero la película es la película y él tiene que usar su cuchillo. Entonces no tira el arma porque se le acaben las balas, tira el arma porque él es Rambo, ¿me entiendes? Tira el arma así como, ya no la ocupo, tengo mi machete. Y cuando ya, hasta con efectos especiales, y cuando ya tiene su machete, se encuentra otro chino. Levántese, chino, ustedes son otros extras. Los extras siempre mueren. ¿Usted me está entendiendo eso? Los extras siempre mueren. Y él los agarra con el cuchillo, les corta la panza, les corta el cuello. ¡Pa, pa, pa! Los mata. Los mata. Y por último, necesito unos 3 rehenes con cara de rehenes, así. Vos tenés cara de rehén, vení. Ponés cara así como que por meses no has comido. Ahora sí, soltate el pelo rápido, ven, tú tienes cara de rehén. Pero rápido, no tengo tiempo. Este rehén es el más viejo de estar. Men, ¿cuánto te cuesta soltarte ese pelo? Oh my God. Para el otro culto tenés que prepararte con más tiempo. Este sí, si ustedes ven, esta es la cara de la desnutrición. Este es el rostro de pasar hambre, torturas. Uy, hermano, estos rehenes huelen pero re feo. Pero Rambo los rescata, los agarra. Nos vamos de regreso. La misión, ¿me está entendiendo? Rescatar rehenes. Tu casa está llena de rehenes. Tus hijos son rehenes. Hay gente a tu alrededor que el diablo los tiene con hambre, desgracia, con vicios, con ganas de quitarse la vida, moribundos. Pero Rambo los rescata, se los lleva y se los entrega al general. Y te traigo, Ricky. Va, órale. A los 5 ahí. Ya, váyanse. Rambo viene y la película termina con una escena de Rambo caminando. La camisa no te la podés quitar porque, ¿me entendés? Pero usted se acuerda de esta escena, Rambo sin camisa, caminando solo con su pantalón, tiene los brazos un poco abiertos así, la cámara lo toma, ahí está la cámara. Vamos a hacer la escena final. Cámara lenta. Tan, tan. Camina despacio. Allá está la cámara, no es esa. Esa es. Al frente, mira, con cara de Rambo, de victorioso. Todo lo has logrado, mataste todos tus enemigos. Gracias, denle un aplauso a todos los extras y al protagonista. Y sabes una cosa, me encanta esa saga. Porque cuando yo paso a ser el protagonista de mi historia, de mi casa, de mi familia, todo cambia. Pedro era un X amargado, porque no pescaba nada, porque no lograba nada, solo lavaba redes vacías, sucias, pero vivía decepcionado. Pero Jesús se encuentra con él, como el general se encontró con Rambo, y le da una misión, le da una asignación, y Pedro se vuelve feliz. Y cuando Pedro está feliz, está al lado de Jesús. Jesús le dice: Pedro, me negarás 3 veces. Pedro dice: no, Señor, jamás.
Jesús le dice: antes que cante el gallo, me habrás negado. A Jesús lo capturan, lo crucifican. Pedro lo niega. Pedro se siente indigno porque le falló a Dios. Los protagonistas fallan. El hecho de que seamos protagonistas no quiere decir que no cometamos errores. Y el error de Pedro es un error. Mire, hermano, los evangélicos de ahora lo crucifican a Pedro. Todos esos haters que me están tirando por TikTok a mí. Imagínese yo negando a Jesús. Imagínese yo haciendo un TikTok donde yo diga: yo no soy pastor, yo no soy cristiano, yo no conozco a ni uno de estos. Me crucifican, me hacen pedazos, me hartan mis carnes, más todavía. Pedro hizo eso, siendo protagonista. Cuando Jesús resucita, el primerito que Jesús busca es al protagonista. Cuando tú tienes una asignación, cometerás errores, pero Jesús siempre irá detrás de ti a buscarte para que vuelvas a tu asignación. Vamos, si le va a alabar, alábele de verdad. Y por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Porque Jesús te quiere, como leíamos en Efesios, que vuelvas a tu diseño original. Cristo te devuelve al diseño original. Te da identidad, te da gozo, te da alegría. Y ahora Pedro, con gozo y con alegría, quiero cerrar con esto. Y me quedo a la mitad del mensaje. Porque de esto que le voy a decir salen 4 o 5 códigos poderosos. Pero necesito cerrar con esto por el tiempo. Hechos capítulo 12, versículo 1. Ahora Pedro, Cristo se fue a preparar morada y Pedro está en su asignación, ¿verdad? Pedro ya no está pescando, Pedro ya no está lavando redes, Pedro está predicando. Dice la Biblia: Pedro predicaba y miles de personas se arrepentían. Quiere decir que el protagonista siempre tendrá respaldo de Dios. No importa que los demás no crean en ti. Si tú eres el protagonista y estás dentro de la asignación, Dios te va a respaldar. Cada palabra que salga de tu boca será respaldada por el cielo. Tu lengua tendrá autoridad. Tus manos sanarán enfermos. Tu hogar será transformado. Tus finanzas tomarán otro rumbo. ¿Alguien me está entendiendo esto? Pero como todo protagonista, Pedro tiene que pasar por dificultades. Y dice, Hechos capítulo 12, versículo 1 al 16, dice: por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos de los creyentes de la iglesia. Versículo siguiente: mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan, uno de los que estaba cuando fue la pesca milagrosa. Y lo mató. Y dice el versículo siguiente, versículo 3, rápido, que necesito estar en la jugada. Cuando Herodes vio que esto le agradaba al pueblo judío. ¿El qué, pastor? El matar a los creyentes agrada al mundo. Y dice la escritura: cuando Herodes vio que esto alegraba al pueblo judío, también mandó arrestar a Pedro en plena Pascua. John Rambo, ven aquí, rápido. Ponte de rodillas. Pedro está en su asignación, pero Herodes lo manda a capturar. Y dice la escritura que, no, déjame el versículo 3, que cuando Pedro es capturado, ahora sí ponme el versículo 4, por favor. Dice: después lo metió a la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados cada escuadrón. O sea, a Pedro no lo estaba rodeando, no lo estaba cuidando uno, lo habían 4 escuadrones de 4. ¿Cuánto es eso?
16 soldados alrededor de Pedro cuidándolo, apuntándolo. Y dice la escritura, y Herodes tenía pensado llevar a juicio a Pedro para matarlo, para hacer lo mismo que había hecho con Santiago. Y dice la escritura que cuando, ponme el versículo 5 por favor, dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por Pedro. Escúcheme, protagonista que está aquí. Si algo tenemos los protagonistas es que cuando estamos encarrilados dentro de la misión, hay un ejército que Dios levanta a orar por nosotros. Vamos, si le va a alabar, alábele de verdad. Me encanta porque la iglesia oraba por Pedro. Pedro estaba en el calabozo, Pedro estaba en el hoyo más profundo, tenía cadenas en sus manos, tenía cadenas en sus pies, pero la iglesia oraba por él. ¿Sabe? Esta iglesia ora todos los días a las 5 de la mañana. Todos los días a las 5 de la mañana hay equipos de intercesión orando por usted. Y dice la escritura, la iglesia oraba, y la noche antes de ser metido a juicio, es decir, Dios siempre llega a tiempo. La noche antes de que a Pedro lo presentaran para dictarle pena de muerte, dice la escritura que Pedro dormía sujetado de cadenas. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? Dormido, sujetado de cadenas, pero dormido. Y esto me encanta, porque Pedro, cuando Jesús lo encuentra estresado, lavando redes, cargado, trabajado. Dice la Biblia, venid a mí tal como estéis. ¿Cómo es posible que ahora está dormido, encadenado y en el hoyo más profundo, sabiendo Pedro que lo van a matar? Pedro sabe, porque cuando yo soy protagonista y estoy dentro de mi asignación, yo vivo confiado. Yo sé que Dios siempre llega a tiempo. Yo sé que Dios no falla. ¿Alguien me está entendiendo eso? Y entonces Pedro está ahí dormido. Y dice la escritura que estaba sujetado de cadenas y muchos hacían la guardia en la prisión. Ponme el siguiente versículo. Y dice, de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Y el ángel le golpeó su costado. Diga conmigo, lo golpeó. Los protagonistas muchas veces necesitamos reaccionar, porque en la carne nos cansamos. Aquí delante de mí hay protagonistas cansados, y el ángel se levanta y lo golpea. No lo toca, lo golpea en su costado, al lado de su corazón. Lo que Dios hace es activa, dice la Biblia, activa el corazón de Pedro. Despierta, levántate, no te matarán. Yo estoy aquí para librarte de tus enemigos, porque tú eres protagonista. Dice la Biblia en Lucas que cuando Jesús tiene el encuentro con Pedro, Jesús le dice, cuando fueres viejo, te tomarán de las manos, te llevarán y te vestirán. Jesús le dice eso a Pedro. Pedro está metido en la cárcel, el siguiente día lo matan, pero Pedro recuerda, duerme tranquilo, duérmete ahora. Porque Pedro recuerda las palabras de Jesús. Jesús le dijo, cuando fueres viejo. Pedro todavía no es viejo. Las palabras que Jesús le dio a Pedro lo sostienen, y Pedro está tranquilo. Pedro no tiene carga. Pedro sabe que hay una amenaza de muerte en contra de él.
Tú puedes estar en este momento siendo amenazado, no tienes nada en el banco, le debes a la gente, estás pasando por momentos difíciles, estás quebrado, tu hogar es un desastre, tu matrimonio puede estar a punto de desquebrajarse, pero hay una promesa de Dios para ti. Dios te dice: no te dejaré, no te desampararé, no te soltaré. Dice la Biblia, el ángel lo golpeó para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Pedro se levantó. Y dice la Biblia que inmediatamente Pedro se levantó, las cadenas. Protagonista que estás aquí, tienes que levantarte. El enemigo te encadenó. El enemigo te capturó. El enemigo te alejó de tu casa. De tu casa. Te alejaste de tu asignación. El enemigo te encadenó. Dejaste de predicar, dejaste de servir, dejaste de avanzar, dejaste de darlo todo. Sí, ahora eres cristiano, eres visitante, pero eso no es tu asignación. No te confundas. El hecho que estés sentado aquí no quiere decir que estés en tu asignación. Estás aquí sentado, pero encadenado. El ángel le dice: levántate, Pedro. Y dice la Biblia que nomás Pedro se levantó, las cadenas cayeron. Y dice el versículo siguiente: y después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Prepárate para una nueva temporada. Prepárate. Prepárate, porque eres el protagonista de esta historia. No vas a morir. Todavía yo voy a usarte. Prepárate, ¿sabes? Cuando Dios dice vístete, ponte nuevas vestiduras. Ponte vestiduras de gala, porque te haré firmar documentos, porque te llevaré a sentarte en silla de príncipe, porque todavía haré cosas grandes contigo, porque usaré tu boca para predicar la palabra, porque te sentaré en silla de reyes. Alguien tiene que decir amén a eso. Dios no ha terminado contigo. Vístete, ponte tu abrigo, porque te sacaré de aquí. Hay gente a la que Dios esta mañana le está diciendo: te sacaré de esa cloaca en la que te metiste, porque tú tienes asignación, porque tú tienes llamado. Y dice la Biblia, versículo siguiente: así que Pedro salió de la celda, siguió al ángel. Siguió al ángel, diga conmigo: siguió al ángel. El ángel lo dirigía. Cuando yo entro a mi asignación, yo ya no camino solo. Dios me dirige. Vente por acá, vente por acá. Dice que Pedro estaba tan aturdido y asombrado que pensaba que estaba teniendo una visión. Era tan asombroso, es tan asombrosa tu nueva temporada. Será tan asombrosa tu nueva temporada que pensarás que estás soñando, pero es una realidad. Y dice que Dios, que el ángel lo llevó por la primera puerta, y las puertas se abrieron solas. Versículo siguiente: y pasó por otra puerta, y la guardia pasó por una guardia, por otra guardia, y la puerta se abrió hasta llegar a la puerta de hierro principal que da con la ciudad. ¿Sabes qué significa eso? La expansión que viene para ti. Dice la escritura: y esta se abrió sola. ¿Cómo se abrió? Sola. Dentro de mi asignación. Hay gente tratando de abrir puertas, buscando llaves aquí, llaves allá. Nada se logra, porque estás lejos de tu asignación. Eres el que decides: o entras a tu asignación, o seguirás
enloqueciéndote, buscando llaves, y nada se va a abrir. Cuando yo estoy dentro de la asignación, la puerta se abre sola. Dice la escritura. Y entonces Pedro cruzó la puerta, vio la ciudad y se fue a buscar a los demás. Cuando los demás lo vieron, se asustaron. ¿Sabe por qué? Porque ellos ya tenían en su corazón una resignación que a Pedro lo tirarían a un hoyo. Como habían matado al otro, así lo matarían a él. Y los demás discípulos ya estaban esperando la noticia. Todos lo daban por hecho. Pero mientras muchos en este momento te están dando por muerto, te están dando por acabado, te están dando que no te vas a poder levantar de esta quiebra, que no te vas a poder levantar de esta situación, que no vas a poder salir de este hoyo, repentinamente aparecerás en escena cual protagonista principal de la historia. Irrumpirás. Dice la Biblia que estaban asustados, no lo podían creer, tan asustados estaban que no abrieron la puerta, solo escucharon la voz de Pedro y se fueron corriendo para dentro de la casa diciendo: allá está Pedro afuera, pero no le abrieron. La gente se asustará cuando te vea en tu mejor versión. La gente se asustará cuando te vea en tu mejor temporada. Tu mejor temporada está llegando. Pero tú tienes que entrar a tu asignación. Yo quiero hablar con un corazón. Yo quiero hablar con una persona. Yo no me voy a bajar de aquí sin un Pedro arrepentido. Yo no voy a terminar este mensaje sin un Pedro el que entienda que no va a morir, que el diablo no lo va a destruir, que en este capítulo no se acaba tu historia, que Dios te suelta las cadenas, que aunque te rodeen los enemigos vas a tener la facultad y el respaldo del ángel de Jehová que acampa alrededor tuyo, que te defenderá. La gente quiere que el ángel lo defienda, pero no está dentro de la asignación, y el ángel no puede actuar a los que no están adentro de su asignación. Usamos la palabra a lo loco, usamos la palabra como amuleto. No, Señor, las palabras tienen códigos. Tengo que estar dentro de mi asignación. Y aquí hay Pedros y Pedras que esta mañana yo no voy a cerrar, no voy a presentar los niños. Ténganme un poquito de paciencia, al final lo hago. Pero yo necesito Pedros solitos, yo no los quiero obligar. Yo quiero Pedros que hoy Jesús entra a sus barcas y Jesús les dice: si eres pescador, si eres ingeniero, eres abogado, trabajas en el gobierno, haces aquí, haces allá, eso es vanidad. Pero yo te quiero trabajando en la obra. Cuando yo te diseñé en el vientre de tu madre, yo no te diseñé para ganar pisto. Yo te diseñé para ser un predicador. Yo te diseñé para que tu casa y tú me adoraras. Yo te diseñé para ser un rey que sostenga las finanzas de la obra. Yo te diseñé para ser un empresario de reino que diga: ¿dónde está? Voy a apoyar, voy a apoyar, voy a apoyar, voy a apoyar, voy a apoyar. Yo te diseñé para otros niveles. Yo te diseñé para otras instancias. Esta mañana hay Pedros delante de mí que solos tienen que ponerse sobre sus pies y venir al altar. Ahora solito, el Pedro solito busca a Dios. 1, 2, 3, ahora.